Les deseo un sábado lleno de bendiciones, hermanos y hermanas. Me alegra verles de nuevo. Esperamos que esta noche y el día muy intenso de mañana sea una bendición para nuestra vida espiritual. Esta noche vamos a trazar el tercer tema de nuestra serie. Los primeros dos temas estudiamos Mateo, el capítulo 24, del versículo 1 hasta el versículo 20. Esos versículos trazan eventos que ocurrieron o que ocurrirán durante el tiempo de gracia. Es decir, que los primeros 20 versículos de Mateo 24 se van a cumplir mientras que la puerta de la gracia está aún abierta. Desde los versículos 21 al 31 ya tenemos eventos que van a ocurrir después de cerrarse la puerta de la gracia. Ahora quiero tener una oración y luego entonces vamos a hacer un repaso de lo que hemos estudiado, porque veo personas aquí que indudablemente tenían compromisos durante los primeros 2 días. Queremos que estén ubicados en la secuencia. Así que vamos a orar y luego entramos de lleno al tema. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos en tu casa al comienzo de tu santo día. Pedimos que tu Santo Espíritu esté presente aquí para explicarnos tu santa palabra. Te damos gracias por la Biblia, una guía segura en un mundo que anda totalmente confundido. Gracias porque nosotros no tenemos que estar confundidos. Pedimos la presencia tuya y que nos bendigas en el estudio de tu santo libro. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. Bien, vamos a repasar lo que hemos estudiado y lo vamos a hacer lo más rápido posible. En primer lugar, Mateo, el capítulo 24 y el versículo 4 nos dice hacia quiénes están dirigidas las palabras de Mateo 24. Mateo 24 no es primordialmente para gente secular. Porque en el versículo 4 empieza diciendo Jesús a sus discípulos: mirad que nadie os engañe. Le está hablando a sus discípulos. Le dice que no sean engañados ustedes. Luego en el versículo 5 dice que se van a levantar falsos cristos. Personas que profesan ser Cristo. Ya esto no es Satanás falsificando la segunda venida de Jesús. Son seres humanos que profesan ser Cristo durante el tiempo de gracia. Y luego en el versículo 6 y el versículo 7 tenemos la descripción del desmoronamiento de la sociedad y la naturaleza. Guerras, rumores de guerras. Nación contra nación, reino contra reino. Pestilencias, hambres, terremotos y alborotos en la sociedad. Es decir, la sociedad y la naturaleza se desquician. Pero nos dice Jesús en el versículo 8 que estas cosas son tan solo principio de dolores. Y la sierva del Señor nos dice que estos desastres serán cada vez más frecuentes y cada vez más desastrosos. Es decir, no hemos visto nada comparado con lo que va a pasar con la naturaleza en el futuro y la intranquilidad social que habrá. Ahora, ¿quién causa todas estas cosas? Satanás. ¿Con qué objetivo? El versículo 9 nos dice cuál es su objetivo. Causa todas estas cosas porque finalmente quiere echarle la culpa a ¿quiénes? En el versículo 9 dice: entonces tendréis tribulación.
sin calificativo. Y seréis odiados de todas las naciones. Y algunos morirán durante este periodo. Eso está en el versículo 9. Es lo que conocemos como el tiempo de angustia previo al gran tiempo de angustia en el versículo 21. Por eso decimos el tiempo de angustia previo, porque es un corto tiempo de angustia mientras la puerta de la gracia está abierta, seguido luego por un gran tiempo de angustia después que se cierra la puerta de la gracia en el versículo 21. Ahora, ¿quiénes van a traicionar a los fieles de Dios durante este tiempo de angustia previo? Pensaríamos que la gente del mundo, la gente secular. Pero el Señor Jesucristo dijo que familiares y amigos traicionarán a los fieles. Padres a hijos, hijos a padres. Entregarán, inclusive dice la Biblia, entregarán a los fieles a muerte. La gente dice, eso nunca puede pasar. La hermana White dice que el corazón del hombre puede ser muy cruel cuando no tiene la influencia del Espíritu Santo. Habrá mártires durante este periodo, según Lucas 21 y el versículo 16. ¿Y qué tendrán que hacer los fieles cuando venga esta tribulación? Salir corriendo, ¿verdad? No. ¿Qué tendrán que hacer los fieles? Tendrán que dar testimonio, no solamente de casa en casa, sino testimonio ante ¿quiénes? Ante reyes, gobernantes, legislaturas, jueces, los grandes de la tierra. Los fieles de Dios tendrán que testificar en este tiempo. Ese no es el momento de huir, sino de testificar. Ahora, ¿quién va a dar el poder para proclamar el mensaje? Todo esto está en la Biblia, hermanos y hermanas. La hermana White nos da todos estos detalles, pero ella los está sustrayendo de aquí, de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. El Espíritu Santo le dará palabra al pueblo de Dios para hablar, es decir, para proclamar el fuerte clamor. El fuerte clamor se predica con el poder de la lluvia tardía durante este pequeño tiempo de angustia. Y cuando venga la persecución, ¿qué va a pasar con la mayoría de los que están en la iglesia? El versículo 10 dice que van a tropezar, que significa que van a apostatar. Van a abandonar la fe porque no van a estar dispuestos de sufrir persecución, porque el versículo 9 habla de persecución. Versículo 10 dice, cuando venga eso, muchos tropezarán, muchos apostatarán y se van a levantar falsos profetas durante ese tiempo. Y la sierva de Dios, en el capítulo que se titula El mensaje final de Dios en el conflicto de los siglos, dice que los falsos profetas son los que dicen paz, paz, con tal que podamos deshacernos con esta gente. Como decían con Elías, las cosas van a andar bien. Esos son los falsos profetas. Y no solamente serán falsos profetas de otras iglesias, cuando los miembros van a preguntarles si es verdad el asunto del sábado, sino dentro de la iglesia adventista, muchos saldrán. Y la sierva de Dios dice que se convertirán en los peores enemigos de sus hermanos y sus hermanas de antaño. Y el pueblo de Dios tendrá que predicar el evangelio durante este tiempo. El evangelio que predicaron los apóstoles, pero en un nuevo contexto. En el contexto del mensaje del primer ángel. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mensaje del primer ángel habla de predicar el evangelio, pero luego dice que el mensaje es temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Los apóstoles no pudieron predicar que la hora del juicio había llegado. Pablo no predicó eso. Pablo dijo
que algún día Dios iba a juzgar el mundo por aquel varón, dice en Hechos el capítulo 17. Lutero no predicó ese mensaje del evangelio en el contexto del juicio, porque el juicio comenzó en 1844. Es decir, la predicación del evangelio en el versículo 14 nos dice de dónde va a salir el mensaje, de los mensajes de los 3 ángeles. Y luego entonces lo que estudiamos anoche, la abominación desoladora, que es la señal que va a dividir al mundo en 2 grupos. Los que hacen caso a la señal y huyen, y los que ignoran la señal y perecen. ¿Y cuál es esa abominación? Lo trazamos en detalle anoche. Esa abominación que el pueblo de Dios va a poder ver es ¿qué cosa? La ley dominical. Y esa abominación va a llevar ¿a qué? A la desolación. Por eso se llama abominación desoladora, porque la abominación de la ley dominical va a llevar a la desolación de los Estados Unidos. Por eso el hermano White escribió en el libro Maranata, una matutina para julio 27, escribió: los habitantes de los Estados Unidos han sido un pueblo favorecido, pero el día que restrinjan la libertad religiosa, renuncien el protestantismo y apoyen al papado, habrán colmado la medida de su iniquidad y se registrará en los libros del cielo apostasía nacional. Esa es la abominación. Cuando los Estados Unidos pongan la ley dominical, que es sugerida por el poder papal, dice ella aquí, se registrará en los libros del cielo apostasía nacional. Esa es la abominación. Y luego noten lo que viene. El resultado de esta apostasía será la ruina nacional. Esa es la desolación. Abominación que causa desolación. Y luego, ¿qué tendrá que hacer el pueblo de Dios cuando venga este momento? Ya es tiempo de ¿qué? De huir. ¿Recuerdan lo que estudiamos anoche en la secuencia? Todo esto está en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. La hermana White no lo está inventando. Si ustedes van al libro Eventos de los Últimos Días, la hermana White da la misma secuencia, con una excepción que estudiaremos en el culto de mañana en la mañana. Hay un evento en el libro Eventos Finales, Eventos de los Últimos Días, que está en el lugar equivocado en el libro, y es la falsificación de la segunda venida por Satanás. En el libro Eventos de los Últimos Días, el capítulo está donde no debe estar. Ustedes saben que la secuencia Eventos de los Últimos Días es una compilación. Ustedes saben eso, ¿verdad? No fue puesto en el orden en que nosotros lo conocemos. Una compilación de diferentes partes de los escritos de la hermana White. Pero la mayoría de lo que se encuentra en ese libro tiene la misma secuencia que Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Los versículos 16 al 19 dicen entonces: cuando se vea la señal, huyan. ¿Y los que huyen qué día van a guardar? ¿Qué día van a guardar los que huyen? Ese versículo en su contexto es poderoso, porque Jesús le dice a los que huyen: oren que su huida no sea en invierno, porque es muy frío, ni en sábado. Los que huyen guardan el sábado. Muy interesante en el contexto, porque nosotros sabemos que todos los que van a huir porque guardan el sábado y no el domingo. Y luego entonces llegamos a donde vamos a estudiar esta noche. Yo sencillamente les voy a repasar los puntales y luego entonces vamos a analizar más detenidamente esos puntales.
Luego en el versículo 21 y 22 viene la gran tribulación. La mega tribulación, megale, la mega tribulación. Es decir, que la palabra tribulación, que es la misma palabra que vimos en el versículo 9, esa palabra describe una tribulación mayor. Porque la primera vez que aparece tribulación no tiene calificativo, pero la segunda vez que aparece es una mega tribulación. Es el gran tiempo de angustia después del cierre de la puerta de la gracia. Y dice que si no fueran acortados los días de esa tribulación, gran tribulación, no quedaría nadie vivo. Ese es el gran tiempo de angustia. El tiempo de angustia de Jacob. Todos los casos están ya decididos para vida o para muerte. Ya todo el mundo ha decidido observar el sábado u observar el domingo. Y luego, escuchen esto, luego, en los versículos 23 al 27, viene la falsificación de la segunda venida por Satanás. ¿Cuándo falsifica Satanás la segunda venida? ¿Antes del cierre de la gracia o después en la secuencia? Después. Y anoche me preguntaron afuera, y no hay un solo lugar donde yo predique este tema donde no me hacen esa pregunta. Pastor, pero si la puerta está cerrada, todos los casos están decididos, ¿de qué le sirve a Satanás falsificar la segunda venida? Le voy a dar la respuesta ahora. Mañana vamos a hablar más de esto. La sierva de Dios dice que Satanás sospecha que los pecados de los fieles han sido perdonados, pero no sabe que su destino ha sido fijado en el santuario celestial. Como no sabe, él dice, bueno, puede ser que yo puedo engañar a esta gente, porque él no sabe que sus casos ya están decididos, fueron decididos en el santuario celestial. Mañana vamos a hablar, mañana voy a dar muchísima evidencia, mis hermanos y hermanas, de que la falsificación de la segunda venida de Cristo ocurre después del cierre de la puerta de la gracia. Y eso es importante. Porque muchos adventistas dicen, yo sé que cuando Satanás falsifique la segunda venida, antes del cierre de gracia, él va a estar caminando sobre la tierra. Y entonces yo voy a saber que es Satanás, porque la Biblia dice que Jesús va a estar en el aire. Pero para ese tiempo ya la puerta se cerró. Tenemos que poner las cosas en orden. Así que en el versículo 23 dice, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Y el versículo 23 al 27 habla de la falsificación de la segunda venida. La palabra entonces, tote, es muy importante. El versículo 21-22 dice, entonces habrá gran tribulación. Luego el versículo 23 dice, entonces si alguno os dijere, aquí está el Cristo. Y entonces en el versículo 29 dice, inmediatamente después de la gran tribulación, las potestades de los cielos serán conmovidas. Entonces está llevándonos al punto cuando la gran tribulación termina. ¿Me están entendiendo o no? Hay una secuencia, hermanos y hermanas. Mateo 24 está en orden cronológico. No hay nada fuera de lugar. Está en el orden en que las cosas van a ocurrir. Así que dice, inmediatamente después de la gran tribulación, las potestades de los cielos serán conmovidas. Ese es el versículo 29. Y luego el versículo 30 dice, entonces se verá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Es decir, termina la gran tribulación y entonces enseguida después, ¿qué sucede? Se ve la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y luego el versículo 30 dice, entonces se lamentarán los perdidos al ver a Jesús venir en las nubes del cielo. Y luego el versículo 31 dice, entonces enviará a sus ángeles para recoger a sus escogidos.
La palabra entonces aparece 9 veces en este discurso de Jesús. Tote. Y en todos los casos, en Mateo aparece la palabra tote 90 veces. Y sin excepción se refiere a un evento que ocurre después de otro. Ustedes pueden buscarlo. Pueden buscar en una concordancia todas las referencias a la palabra entonces. Y van a encontrar que la palabra entonces se refiere a un evento, esto, y entonces esto, y entonces aquello, y entonces lo otro. En orden cronológico. Ahora vamos a leer en cuanto a la gran tribulación. Ahora vamos a desmenuzar los versículos 21 al 31. Vamos a Mateo 24, 21 y 22. ¿Tiene la secuencia clara? ¿Está clara la secuencia? Bueno, hay 2 que les quedó clara. Mateo 24, 21 y 22. Porque habrá entonces, gran tribulación. Y ahora escuchen qué dice. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El peor tiempo de angustia de la historia. Y luego dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Es decir, nadie sobreviviría. Mas por causa de ¿quiénes? De los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora hay un versículo afín a este. Y yo creo que aquellos que están versados en la Escritura saben cuál es el versículo que es muy semejante a este, tiene los mismos elementos. Daniel 12:1. Dice en Daniel 12, guarden su lugar ahí en Mateo 24 porque vamos a volver. Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? ¿Quién es Miguel? Miguel es un nombre para Jesús. Significa ¿quién es como Dios? ¿Qué significa que se va a levantar Miguel? Mañana vamos a hablar un poco más de eso. El levantamiento de Miguel es el momento cuando se cierra la puerta de la gracia. Cuando Cristo toma posesión de su reino. Ustedes dicen, ¿cómo que toma su posesión de su reino? No puede ser la segunda venida, no. Jesús recibe el reino en el cielo antes de tomar posesión en la tierra. Yo pregunto, ¿qué es el reino de Jesús? Generalmente pensamos del reino en términos geográficos. Por ejemplo, el Reino Unido. En todos los países allá, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales. Generalmente pensamos del reino como territorio. Pero en la Biblia el reino se compone de la gente que pertenece a Cristo. Ese es el reino, las personas. Ahora, ¿cómo determina Jesús quiénes son miembros de su reino? En el juicio investigador antes de la segunda venida. Ahí Él determina quién es un verdadero creyente, quién pertenece a su reino. Y cuando dice aquí, entonces se levantará Miguel, está hablando del momento cuando Cristo comienza a reinar sobre su reino, porque su reino está completo, ya se ha demostrado quiénes son miembros de su reino. Es la misma palabra que aparece en Daniel 11, 2 y 3, donde dice, de aquí en adelante se levantarán 3 reyes en Persia. ¿Qué significa eso? Que se iban a levantar 3 reyes en Persia. Significa que 3 reyes iban ¿a qué? A gobernar o a reinar. Es decir, cuando se levanta Miguel, que es Jesús, significa que se cierra la puerta de la gracia. Ya no hay oportunidad de salvación, porque ya se ha demostrado en el juicio investigador, todos los que son miembros del reino de Cristo, su reino está completo. Pero Jesús todavía no ha venido empíricamente a tomar el reino, a gobernar aquí.
legalmente en el juicio ha recibido el reino. Ahora noten lo que viene después que se levanta Miguel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Por qué estaría de parte de los hijos del pueblo? ¿Qué quieren hacer los impíos con el pueblo de Dios en este momento? Quieren acabar con ellos. Entonces se levanta Miguel, cierra la puerta de la gracia y ahora se convierte ¿en qué? En el defensor de su pueblo. Y luego dice, ¿y será qué cosa? Tiempo de angustia. ¿Esa es la misma gran tribulación de Mateo 24, 21? Sí. Y será tiempo de angustia. Y ahora fíjense la similitud con Mateo 24. Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Suena eso como Mateo 24 y el versículo 21? Sí. Pero ¿qué va a pasar con el pueblo de Dios? Ese tiempo es acortado para salvar a quienes, a los escogidos, según Mateo 24. Y aquí lo expresa así, pero en aquel tiempo será ¿qué? Libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ese periodo de angustia, ese tiempo de angustia es acortado para que no perezcan los fieles, los escogidos. Y en Daniel 12:1 dice que el pueblo será libertado para que no perezcan. Es decir, Mateo 24:21 y Daniel 12:1 están describiendo el mismo evento que es el cierre del tiempo de gracia y el comienzo de la gran tribulación, del tiempo de angustia de Jacob. Ahora vamos a hablar un poco de el intento que hará Satanás para falsificar la segunda venida. Se encuentra en Mateo el capítulo 24 y el versículo 23 al 27. ¿Cómo empieza el versículo 23? ¿Con qué palabra comienza? Tote. Entonces, yo pregunto, ¿la falsificación de la segunda venida es durante la gran tribulación? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Porque en el versículo 21 dice, entonces habrá gran tribulación. Y en el versículo 23 dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo. O mirad, ahí está. No lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quiénes? ¿A quién quiere engañar Satanás con la falsificación de la segunda venida? ¿A los mundanos o a los escogidos? Su enfoque no es el mundo. Ya para este momento el mundo está completamente engañado. Porque la puerta de la gracia se cerró. Ya son cautivos de Satanás. Su enfoque es el grupo que no ha podido vencer. Lo dice clarito aquí. De tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Y luego Jesús dice, ya os lo he dicho antes. ¿A quién le está advirtiendo Jesús? ¿A los mundanos? No, a sus seguidores. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, nuevamente está hablando con sus seguidores, con sus discípulos. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. O está en CNN. Eso lo agrego yo. O en Fox News. O en MSNBC. ¿Qué debemos hacer? No lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuándo es que Satanás va a intentar falsificar la segunda venida? Durante la gran tribulación,
durante el tiempo de angustia después del cierre de la puerta de la gracia. Ahora, Elena White describe con lujo de detalle lo que hace Satanás para falsificar la segunda venida. Y me voy a dar el lujo de leer prácticamente todo el pasaje que ella da en el conflicto de los siglos. Y recuerden esto porque mañana vamos a volver otra vez a este pasaje, porque esta descripción que se da de la falsificación de la segunda venida por Satanás aparece en 3 lugares de los escritos de la hermana White. Aparece en el tomo 4 de la serie Espíritu de Profecía. Esos libros, hasta donde yo sepa, no han sido traducidos al español. Aparece en el pasaje que voy a leer ahora en el conflicto de los siglos. Básicamente dice, en Espíritu de Profecía tomo 4 y el conflicto de los siglos, la descripción es prácticamente idéntica. Y luego, mañana vamos a hablar de otro lugar donde aparece la descripción de la falsificación, y es el manuscrito 16 de 1884. Eso sí tiene muchos detalles que no contienen Espíritu, Profecía, toma 4 y el conflicto de los siglos. Y vamos a dedicar un tiempo a eso. En el conflicto de los siglos, la sierva del Señor dice, esto es la página 608 y 609, y debo hacer una aclaración. Todas las citas que yo estoy leyendo vienen del Espíritu de Profecía en forma digital. Porque algunos buscan en los libros rojos, pero yo no encuentro eso en los libros rojos. Que ya casi la gente casi no usa libros. Así que las citas todas las estoy sustrayendo del software de Elena G. White en la computadora. Aquí está la descripción. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por el Cristo. La hermana White usa la palabra personate. Va a personificar a Jesús. Se traduce se hará pasar por Cristo porque en el español no hay una palabra personate, sino personificar. Va a hacerse que Él es la persona de Cristo. Luego sigue diciendo, hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres. Escuchen la descripción. ¿Quién se va a manifestar a los hombres? ¿Un hombre? No. ¿Un demonio? No. El jefe de los demonios. Dice, en varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. Apocalipsis 1, 13 al 15. Le brilla el rostro como el sol, le brillan sus mantos, las piernas son como columnas de fuego. Esa es la descripción que se da a Jesús. La hermana White dice, así se va a parecer Satanás. Sigue diciendo, la gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. Y ahora fíjense cómo va a reaccionar la gente. El mundo, los perdidos, los que ya están engañados. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante Él. ¿A quiénes se refiere cuando dice el pueblo se va a postrar? ¿Quién es el pueblo? Los perdidos. El pueblo se postrará en adoración ante Él mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, así como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía.
en un tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Hasta va a enseñar algunas cosas que enseñó Jesús. Cura las dolencias del pueblo. Va a ser milagro de sanidad. Y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo. Y manda a todos que santifiquen el día bendecido por Él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Los traductores lucharon de cómo traducir como está en inglés. En la traducción dice, es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Le voy a decir cómo dicen en inglés. En inglés dice, the almost overmastering delusion. Casi engaña inclusive a los escogidos, aunque no los va a engañar. Y usted dice, ¿cómo sabemos que los escogidos no van a ser engañados? Si dice, engañará si fuere posible a los escogidos. Ahora, si dice, si fuere posible, ¿acaso no es posible? Es un razonamiento humano. Los escogidos, ninguno será engañado. ¿Saben por qué? Porque cuando llegamos al versículo 31, dice que cuando Jesús venga, va a recoger a los escogidos. Pues si los va a recoger, no apostataron. Sigue diciendo. Ahora va a hablar del pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios no se extraviará. Por dos razones. Primero, las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran a la bestia y su imagen. Precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Está bendiciendo a los que la Biblia dice que sobre ellos van a caer las plagas. Y en segundo lugar, además, no se le permitirá a Satanás falsificar la manera en que vendrá Jesús. En primer lugar, sus enseñanzas no cuadran con las Escrituras. La Biblia dice el sábado y él va a estar diciendo ¿qué cosa? El domingo. Y en segundo lugar, Satanás va a estar caminando sobre la tierra, ¿sí o no? No todos los ojos lo van a ver al mismo tiempo. Va a aparecerse allá en el desierto, allá en los aposentos, va a aparecer tal vez aún las cámaras de televisión lo van a mostrar. Esa es mi propia opinión. No se le permitirá falsificar la segunda venida, la manera en que vendrá Jesús, porque la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4 que los justos serán arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así que dice, además no se le permitirá a Satanás contrahacer o falsificar la manera en que vendrá Jesús. El Salvador previno a su pueblo. ¿A quiénes? A su pueblo contra este engaño. Y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento. Y ahora, ¿a que no adivinan qué versículos va a dar la hermana White? Aquí está. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, a uno de los escogidos. Así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis, he aquí en las cámaras, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del hombre, del Hijo del Hombre. ¿De dónde está sacando la hermana White la descripción que ella da? De Mateo 24. Y luego termina la cita diciendo, todos, no se puede remedar semejante aparición.
todos la conocerán y el mundo entero la presenciará. ¿Está claro? ¿Cuándo falsifica Satanás la segunda venida? ¿O trata de falsificar? Después del cierre de la gracia, durante la gran tribulación. Ahora, yo le mencioné que la hermana White, me voy a adelantar un poquito algo que voy a presentar mañana. Mañana voy a presentar muchísima más evidencia de cuándo es que Satanás va a falsificar la segunda venida. Supongamos que Satanás ya sabe que todos los casos están decididos. Supongamos por un momento que él sabe cuál grupo ya está sellado. Entonces, ¿para qué va a falsificar la segunda venida si él ya sabe? Porque el diablo es el diablo. Le voy a dar ahora un ejemplo. ¿Ustedes creen que Satanás sabe que después del milenio él no va a poder conquistar la ciudad? ¿Creen eso? ¿Creen que Satanás sabe que después del milenio, cuando resuciten todos los impíos y los organice militarmente, que no va a poder con la ciudad, que fuego va a consumirlo? ¿Ustedes creen que el diablo sabe eso? Si no lo sabe, no es muy inteligente, porque Apocalipsis 20 lo dice. Entonces, ¿por qué después del milenio, cuando resucitan todos los impíos, Satanás los organiza militarmente con el plan de atacar la ciudad? Porque Satanás es el diablo. Y él cree que en algún momento, en alguna ocasión, va a poder contrariar la palabra de Dios. No ha podido nunca. Pero dice, tal vez esta una vez, cuando ve todas las muchedumbres como la arena del mar, él dice, yo sé que Dios dice que no voy a poder, pero de pronto puedo. Así que Satanás puede saber que los justos están sellados ya, y no va a decir, ¿de qué vale? Ya están sellados. Él dice, están sellados, pero vamos a ver. ¿Me están entendiendo? Ahora, hablemos de las señales cuando termina la gran tribulación. Mateo 24 y el versículo 29. Ya Satanás ha falsificado la segunda venida, ya el pueblo de Dios ha pasado por un terrible tiempo de angustia, que se describe en el capítulo el tiempo de angustia en el conflicto de los siglos, y entonces ahora llega a su fin la tribulación, la liberación del pueblo de Dios. Dice Mateo 24, 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es decir, termina la tribulación. ¿Qué va a pasar cuando termine la gran tribulación? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué va a pasar con el sol? Se va a oscurecer. ¿Qué va a pasar con la luna? No va a dar su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán ¿qué? Serán conmovidas. Ahora, ¿qué son las potencias del cielo? Pues las potencias que gobiernan en el cielo son el sol, la luna y las estrellas. Noten Génesis 1 y el versículo 16. Génesis 1, 16 dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también, ¿qué cosa? Las estrellas. Colocó el sol y la luna para gobernar el día y para gobernar la noche. Ahora, no falta alguien, donde quiera que voy, que dicen, pero pastor, Mateo 24 entonces no está en orden cronológico, porque esas señales del versículo 29 ya ocurrieron en 1780 y en 1833. ¿Están entendiendo? Generalmente, este versículo 29 se usa para tratar de comprobar las señales que ocurrieron en 1780
el oscurecimiento del sol, la luna que se tornó como sangre y 1833 cuando cayeron las estrellas del cielo. Así que dicen, Mateo 24, 29 nos está devolviendo a 1780 y 1833. Entonces Mateo 24 no está en orden cronológico. Bueno, mis hermanos y hermanas, por eso tenemos que estudiar las cosas con cuidado. Las señales que ocurrieron en 1780 y 1833 se cumplieron con el sol, la luna y las estrellas. Pero esas señales se van a cumplir a escala mayor cuando termine la gran tribulación. Es decir, hay dos grupos de señales en el sol, la luna y las estrellas. Un grupo se cumplió ya en el pasado y el otro grupo está por cumplirse en el futuro. Son dos grupos de señales que tienen que ver con los mismos objetos celestiales. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Quiero leerles primero una cita del Espíritu de Profecía. Primeros Escritos, página 41. El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. ¿Qué fue lo que Dios le mostró a la hermana Juan en visión? La conmoción de las potestades del cielo. Vi, ahora escuchen, vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas, escuchen bien, vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas. Está hablando de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, que quería decir cielo. Y cuando dijo tierra, se refería a la tierra. Ahora escuchen bien. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra, que son los poderes civiles. ¿Ok? Las potestades del cielo, ¿cuáles son? Sol, luna y estrellas. ¿Cuáles son las potestades que gobiernan en la tierra? Los poderes civiles. Ahora escuchen bien. Las potestades del cielo, ¿cuáles son las potestades del cielo? Sol, luna y estrellas. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. ¿Saben cuándo suena la voz de Dios? En la séptima plaga, al final del tiempo de angustia. Lo pueden leer en Apocalipsis 16, 17. Dios emite su voz y hay un tremendo terremoto. Ya no es el de Lisboa, el de 1755. Así que dice, las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas, y voy a leer lo que dice la traducción, que no es muy buena, por eso tiene que aprender a leer inglés. Porque a veces las traducciones no reflejan el original. Les voy a decir cómo lee y luego les voy a decir cómo dice en inglés. Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. En inglés dice, they shall be moved out of their places. Serán removidos de sus lugares. Y luego dice, no se aniquilarán. Esa es la traducción. En inglés dice, no dejarán de existir. Serán movidos de sus lugares, pero no dejarán de existir, sino que serán sacudidas a la voz de Dios, que es la séptima plaga, ya al final del tiempo de angustia. Y por esa razón este planeta estará oscuro durante el milenio. Jeremías dijo, miré los cielos y no había en ellos luz. Y la tierra estaba desordenada y vacía. La razón por la cual este planeta estará oscuro durante los 1000 años es porque el sol, la luna y las estrellas han sido movidas de sus lugares. Es decir, en este planeta no habrá sábado. Durante el milenio no hay sábado en este planeta.
Porque la observancia del sábado, el ciclo semanal, se basa, y el ciclo mensual se basa ¿en qué? En el sol y la luna. Por eso Dios, después de los 1000 años, va a hacer ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva, y luego iremos de mes en mes y de sábado en sábado. Porque Dios habrá reubicado el sol, la luna, las estrellas, donde las colocó en la creación. ¿Están conmigo? Ahora, la hermana White luego describe, enseguida después de decir que serán movidas de sus lugares, no dejan de existir. Entonces, inmediatamente describe la segunda venida. Sigue la cita. Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se partió, enrollándose hacia atrás. Es una referencia a Apocalipsis 6:14. Cuando dice que las estrellas caen del cielo, no es la misma caída de estrellas en 1833. En 1833 los cielos se alumbraron con la caída de las estrellas. Cuando el cielo se enrolla como un libro, como un pergamino, pareciera que las estrellas desaparecieron, que las estrellas cayeron, porque ya no se ven. Así que sigue diciendo, sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con las otras. La atmósfera se partió, enrollándose hacia atrás, el lenguaje de Apocalipsis 6:14. Y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Séptima plaga. Por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios después del milenio. Y luego en la misma cita la hermana White ahora procede a hablar de las señales que ocurren en la tierra. Escribió lo siguiente: vi que ahora, en su época, vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra y que los acontecimientos ocurren en orden. Y luego fíjense, ella está regresando a Mateo el capítulo 24, y versículos 6 y 7. Porque ahora va a decir, ahora yo voy a ir hacia atrás y le voy a describir lo que está pasando en la tierra antes de lo que suceda con el sol, la luna y las estrellas. Así que dice, y vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra y que los acontecimientos ocurren en orden. Guerras, rumores de guerra, espada, hambre y pestilencia. ¿A qué se está refiriendo ella allí? A Mateo 24, 6 y 7. Así que dice, guerras, rumores de guerra, espada, hambre y pestilencia, conmueve primero las potestades de la tierra. Y después, ahora nos lleva otra vez a lo que va a ocurrir con el sol, la luna y las estrellas en la séptima plaga. Y después la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas y también la tierra. Yo me pregunto, ¿está fuera de orden Mateo 24, 29? Son otras señales distintas a las primeras. Saben que la hermana White entendía que había dos grupos de señales. Unas que anunciaban la pronta venida de Jesús y las otras que anunciaban el fin de la gran tribulación. Voy a leer una cita en el Conflicto de los Siglos, página 305. Y esto hay que leerlo con cuidado. Cuando leemos las citas de la hermana White tenemos que mirar el orden de palabras, la sintaxis, las palabras que usa. Hay que leer con tanto cuidado el Espíritu de Profecía como leemos la Biblia. Ahora fíjense esta cita, Conflicto de los Siglos 305. No solo predecían las profecías, ¿cómo ha de producirse la venida de Cristo? Y el objeto de ella,
¿qué es lo que apuntan las profecías? Las profecías no solo predicen cómo va a venir Jesús y la razón por la cual va a venir, sino también, es decir, las profecías apuntan hacia algo más, ¿verdad? No solamente cómo ha de venir Jesús y por qué va a venir Jesús, sino también las señales que iban a anunciar a los hombres cuando se acercaría ese acontecimiento. ¿Qué dos cosas indicaban las profecías? ¿Cómo va a venir Jesús y por qué? ¿Y qué más anunciaban? Las señales que iban a anunciar que estaba cerca. Las profecías anunciaban dos cosas, en otras palabras: el cómo y el por qué, y las señales de que la venida estaba cerca. Ahora, fíjense, ahora la hermana White va a hablar sobre el punto de las señales que indican cómo vendrá Jesús y por qué. Y luego entonces va a comentar las señales que anuncian que está próximo a venir. Fíjense que sigue la cita. Jesús dijo: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. ¿Qué está comentando la hermana White allí? ¿Cómo va a venir Jesús y para qué? Y luego sigue diciendo, el revelador, es decir, el escritor de Apocalipsis, describe de la manera siguiente la primera de las señales que iba a preceder el segundo advenimiento. Fue hecho un gran, ahora va a citar Apocalipsis 6 y el versículo 13. Fue hecho un gran terremoto, el sol se puso negro como un saco de silicio y la luna se puso toda como sangre. Apocalipsis 6 y el versículo 12. No sé si están entendiendo el orden aquí. Primero la hermana White dice, mire, las profecías anuncian dos cosas. Número uno, ¿cómo vendrá Jesús y para qué? Y también las profecías nos dicen las señales que indican que eso va a suceder pronto. Luego la hermana White comenta sobre por qué viene Jesús y cómo viene Jesús, para luego presentar las señales que indican de que su venida está cerca. ¿Cómo y por qué? Señales de que está cerca. Luego, ¿cómo y por qué? Y las señales que está cerca. Tendrían que leer la cita para captar plenamente este asunto. Yo pregunto, entonces la hermana White distinguió entre las señales que anuncia la segunda venida y las señales que anunciaban que estaba cerca. Ella hace una distinción. Ahora vamos a mirar un poco más detenidamente este asunto. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 6 y el versículo 12 y 13. Apocalipsis 6 y el versículo 12 y el versículo 13. Estos versículos están describiendo lo que pasó en 1755, 1780 y 1833. Dice: miré cuando abrió el sexto sello y he aquí que hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Yo pregunto, ¿esa es la misma señal con la luna que ocurrirá cuando Cristo venga? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en Mateo 24 dice que la luna no dará su resplandor. Mientras que aquí dice que la luna se iba a ver como ¿qué? Sangre
hay una diferencia. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y déjenme decirles que los que presenciaron la caída de las estrellas en 1833, el cielo se iluminó. No se oscureció el cielo, sino que el cielo se iluminó. Ahora, ¿saben de dónde viene este lenguaje? De Joel 2:31. Joel 2 y el versículo 31. Dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Ahora viene una palabra importante. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Captaron o no captaron? ¿Cuándo es que el sol se oscurece y la luna se torna como sangre? ¿En la segunda venida o antes de la segunda venida? Antes. Hay dos diferencias entre las señales de Apocalipsis 6, 12 y 13 y las señales de Mateo capítulo 24 y el versículo 29. En primer lugar, las señales de Apocalipsis 6, 12 y 13 ocurren antes del día grande y terrible de Jehová. Y en segundo lugar, el sol y la luna se oscurecen, mientras que en relación con la segunda venida, las señales de Mateo 24, 29, la luna se oscurece. Y vamos a encontrar en un momento que las estrellas retraen su resplandor. Ahora, ¿saben que hay otros pasajes de la Biblia que hablan del oscurecimiento del sol y el oscurecimiento de la luna y el hecho de que las estrellas se van a oscurecer? Porque si el cielo se va a enrollar como un pergamino, cuando se enrolla el pergamino, ¿qué pasa con las estrellas? ¿No se ven? Todo está oscuro. Vamos a Joel 2 y el versículo 10 y 11. Joel 2 y el versículo 10 y 11. Inmediatamente ustedes van a ver algo interesante. Ahora, antes de allí vamos a Apocalipsis el capítulo 6, donde acabamos de leer. Apocalipsis el capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 17. Apocalipsis 6 y el versículo 17. Vamos a leer desde el 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. ¿Y qué pasa? Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Eso pasó en 1755. Yo pregunto, ¿todo monte y toda isla se removió de su lugar en 1755? No. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Eso pasó en 1755? ¿Y 1780, 1833? No. Y ahora fíjense cómo termina el pasaje. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ahora sí vamos a leer Joel 2 y el versículo 10 y 11. Joel 2 está hablando de la segunda venida de Jesús. Ustedes pueden leer los primeros 10 versículos. Vamos a leer el versículo 10. Dice allí: delante de él temblará la tierra. Se estremecerán los cielos. ¿Eso es lo que dice Mateo 24, 29? ¿Sí o no? Sí. El sol y la luna se ¿qué? La luna no se torna como sangre. Se oscurecerán. Y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Están conmigo? Versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército. Jesús viene en un caballo blanco, ¿sí o no? ¿Le siguen los ejércitos celestiales? Sí. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden. Y ahora escuchen:
Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Eso lo vimos en Apocalipsis 6? Sí, Señor, es el mismo evento. Pero estas son las señales de Mateo 24-29. Porque la luna no se torna como sangre. Y las estrellas no iluminan el cielo. Las estrellas retraen su resplandor. Vamos a otro pasaje que habla de las señales. Joel 3. 15 y 16. Joel 3 y el versículo 15 y 16. Las mismas señales de Mateo 24-29. Dice, el sol y la luna se oscurecerán. ¿Esas son las mismas señales de Apocalipsis 6? No, porque la luna no se oscureció. La luna parecía de sangre. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas, ¿se iluminó el cielo? ¿Se va a iluminar el cielo? No, las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. ¿Ya vimos que es cuando se oye la voz de Dios que se conmueven las potestades del cielo? ¿Cómo no? Y dice, y temblarán, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. En 1755, ¿temblaron los cielos? No, solo Lisboa. Pero aquí dice, temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de ¿quiénes? De los escogidos, de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Vamos a un tercer pasaje, Isaías 13, empezando en el versículo 6. Estos pasajes que estoy leyendo ahora están describiendo las mismas señales de Mateo 24-29. Yo pregunto, ¿Mateo 24-29 está en orden cronológico? ¿Con todo lo que viene antes? Sí, Señor. Pero se comete el error de decir, no, esas señales de Mateo 24-29 son las de 1780 y 1833. No. Son señales globales al final, ya cuando termina la gran tribulación. Fíjense lo que dice Isaías 13 y el versículo 6. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. ¿Y qué va a pasar con los impíos? ¿Recuerdan que en Apocalipsis 6 se van a esconder en las cuevas y van a rogar que las rocas caigan sobre ellos? Dice, y se llenarán de terror, angustias y dolores. Se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Y el sol, ¿qué? Se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro, fino al varón. Es decir, los que van a quedar son los que son como oro fino, carácter de oro. Y son pocos. Y más que el oro, de Ofir al hombre. Porque haré, ¿qué cosa? Estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. En la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Las señales de Mateo 24-29 son las mismas de Apocalipsis 6, 12 y 13. ¿Son las mismas? No. Las señales de Apocalipsis 6, 12 y 13 anuncian la cercanía de la segunda venida. Mientras que las señales de Mateo 24-29 y los pasajes que leí de Joel y de Isaías se refieren a las señales que ocurren en conexión con la segunda venida. Y no falta algunas personas que lo que hacen es criticar. Dicen, pero pastor, ¿cómo puede usted decir que
cosas que ocurrieron en 1755, 1780 y 1833 son señales de la pronta venida de Jesús. Si estamos en el año 2022. El problema es que no lo miramos en su contexto. Mervyn Maxwell, quien fue mi profesor de Historia Denominacional en Andrews, cuando yo estudié allí, lo expresó de una forma que me gustó. Dice, si usted va a tomar un viaje de 6,000 millas, cuando comienza el viaje, el destino está ¿qué? Lejos. Cuando están a mitad de camino, el destino todavía está ¿qué? Lejos. Pero cuando está a 250 millas, está cerca. Hay que mirarlo dentro del marco de toda la historia del planeta. Y no solamente en el marco nuestro. Ay, pero Cristo se ha demorado 250 años después de las señales. Sí, 250 años de los 6,000. Son señales de la pronta venida de Jesús, desde la perspectiva de la totalidad de la historia. Ahora sigamos, vamos a concluir. Mateo 24:30. Ya hablamos dedicamos mucho tiempo a las señales. Porque siempre hay la objeción de que Mateo 24:29 no retorna, no está en orden cronológico. Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Es decir, después que el sol, la luna y las estrellas son movidas de sus lugares, ¿qué se ve en el cielo? La señal. Entonces se ve la señal. ¿Y luego qué va a pasar? Y entonces, ¿qué va a pasar? Lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al hombre, al Hijo del Hombre, viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Pueden ver la secuencia? Sol, luna y estrellas son movidas de sus lugares. Mateo 24:29. Mateo 24:30 dice, entonces se va a ver la señal del Hijo del Hombre. Y entonces, cuando se vea la señal y Cristo esté viniendo en las nubes, las naciones perdidas se van a lamentar. Ahora yo pregunto, ¿qué es la señal del Hijo del Hombre? Quiero leer del Espíritu Profecía, Conflicto de los Siglos, página 624. Pronto aparece en el oriente una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. La señal del Hijo del Hombre es lo que indica que Cristo está comenzando su segunda venida. Es decir, cuando el sol, la luna y las estrellas son movidas de sus lugares, todavía no ha comenzado la segunda venida. Si tuviera tiempo, les hablaría de todo lo que va a pasar entre cuando suene la séptima trompeta y ya cuando Cristo llegue y esté por encima de la tierra. No en la tierra, sino encima de la tierra. Hay varios eventos que la resurrección especial va a pasar durante ese tiempo. Los impíos se van a inclinar ante los pies de los fieles diciendo, de verdad que Dios los amaba a ustedes. Varios eventos, lo pueden leer en el capítulo La liberación del pueblo de Dios en el conflicto de los siglos. Y entonces todas las naciones se van a lamentar cuando vean al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Pero por el otro lado el pueblo de Dios dirá, aquí este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Y luego entonces, ya cuando Cristo está por encima de la tierra, no en la tierra, sino encima de la tierra, ya esa pequeña nube que se acercó, se tornó una nube blanca, está ya encima
de la tierra, entonces Jesús va a enviar a sus ángeles para recoger a los escogidos. Pues si va a recoger a los escogidos, Satanás no los pudo engañar. ¿Cierto? ¿Fue posible para Satanás engañar a los escogidos? No, porque si Jesús viene a recogerlos, no los pudo engañar. Mateo 24:31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y luego lo que no dice Mateo 24 es que emprenderemos el viaje al cielo, viajando 7 días de turismo. Qué glorioso será ese viaje, ¿no? Imagínense ustedes 7 días para llegar hasta el tercer cielo. Y el hombre se jacta porque se toma como ¿cuánto? Un montón de días para llegar a la luna. El hombre cree que es muy grande. Hemos conquistado el espacio. ¿Cuál conquistado? Ni siquiera el sistema solar. Quiero leer nuestro último pasaje. Lo conocen muy bien, se lee en todos los funerales. 1 Tesalonicenses 4:15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos. ¿Quiénes son los que vivimos? Los escogidos, hermanos y hermanas, que pasan por la gran tribulación. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿sabemos qué? Arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que murieron y resucitaron, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y luego termina: así estaremos siempre con el Señor. No hay nada más que Jesús desee que nosotros estemos con Él. Por eso termino con Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejere el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lo que más anhela Jesús es que nosotros estemos con Él. Ojalá que nosotros anhelemos estar con Él tanto como Él anhela estar con nosotros. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Cambiemos nuestro enfoque de este mundo al mundo venidero, hermanos y hermanas. No dejemos que las cosas de este mundo nos amarren aquí, nos aprisionen aquí. El ajetreo, los trabajos, los quehaceres de la vida. ¿De qué vale que el hombre gane todo el mundo y perdiere su alma? ¿Y qué recompensa dará por su alma? Oremos. Padre, gracias te damos por la claridad de tu santa palabra. Gracias porque cuando estudiamos con cuidado tu palabra, todo tiene sentido y todo funciona en armonía. Señor, nos consagramos a ti. Queremos que Jesús venga pronto. Queremos habitar con Él y contigo por la eternidad. Prepáranos un lugar. Y que en ese gran día ninguno de los que estamos reunidos aquí falte en ese día. Inspíranos para contarle a otros cuál es la bienaventurada esperanza. Porque no es suficiente que nos salvemos nosotros. Cristo quiere que traigamos con nosotros a una muchedumbre. Úsanos poderosamente
para testificar a la gente en cuanto a estas cosas, para que pueda colocarse del lado del Señor. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Te lo imploramos en el nombre precioso, incomparable de nuestro Señor Jesucristo. Amén.